Se ha presentado la ley de financiamiento. Al momento de aprobar el presupuesto nacional había un faltante de por lo menos 14 billones de pesos para este año, sin contar con una serie de faltantes que recibió el gobierno del presidente Duque para financiar programas sociales. Recibió el gobierno, estaban los programas sociales, pero no estaba la plata para hacer los programas sociales. La ley de financiamiento finalmente se ha dado a conocer y empieza su trámite en el Congreso de la República. Una persona clave en el trámite de la ley de financiamiento es el senador de las comisiones económicas, Fernando Nicolás Araujo. Será uno de los ponentes de la ley de financiamiento, ha estado en el proceso de coordinación de todo este proyecto y ese tránsito por las comisiones económicas será fundamental para saber, ustedes, queridos televidentes, y todos los colombianos, qué vamos a pagar en impuestos. Senador Araujo, bienvenido. Juan, qué gusto estar aquí contigo. Yo diría que además del problema de financiamiento, el problema de escasez de recursos para financiar toda la inversión social que requiere el país, tenemos adicionalmente unos problemas muy graves en el sistema tributario. La gran informalidad, la enorme evasión, algunas exenciones tributarias que terminan beneficiando en nombre de toda la sociedad colombiana o de los más pobres, precisamente a los hogares de mayores ingresos, lo que no debería suceder. Es un sistema inequitativo. Es inequitativo y además es retrógrado, por llamarlo de alguna forma. En ese sentido, además de todo lo anterior, Colombia tiene un enorme problema de empleo informal. Entonces se requiere más que solamente la financiación de un presupuesto, se requiere una serie de reformas que permitan que Colombia pueda generar más inversión, generar más confianza, recuperar el crecimiento económico y construir empleo formal. Es decir, esta ley no es simplemente para tapar el hueco. Esta ley resuelve unos problemas que además van más allá del 2019. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y esos son problemas muy estructurales de nuestra sociedad y de nuestra economía. Por eso yo creo que esta es una propuesta que apenas empieza a discutirse en el Congreso de la República, que apenas empieza a generar el debate y que seguramente va a tener mucha discusión. Claro. Yo personalmente quisiera hacerle algunas reformas, hacerle algunos ajustes, mejorar. Por ejemplo, tenemos que buscar la forma de que no solamente tengamos una devolución para los más pobres, sino que tengamos algún complemento para la clase media. A la clase media no la podemos afectar. Vamos hacia allá, senador. El gobierno había dicho, los que hoy presentan declaración pero no pagan, no van a pagar. Y los que hoy no presentan declaración ni pagan, después de la reforma, ni van a presentar declaración ni van a pagar. Esa idea que algunos tenían de meter a pagar impuestos a colombianos de la clase media, eso quedó descartado y la reforma no incluye esa extensión a otros contribuyentes. Sin lugar a dudas. Desde el punto de vista de renta a las personas naturales, no va a haber ampliación de la base, simplemente la única reforma que hay allí son dos componentes. Uno, una simplificación, porque hoy el sistema tributario es muy complejo, a través de unas células que muchas personas no entienden, de cédulas, el llamado sistema cedular, que muchos contribuyentes se confunden y que además muchos aprovechan en su favor. Claro. Y el otro gran... Eso se va a unificar, es lo que llaman la unificación de cédula. Es la unificación, un solo sistema. Y lo segundo es que las personas de ingresos superiores a 35 millones de pesos mensuales van a tener que contribuir más. Ahí, digamos, hay un primer elemento de que los que ganan más, pagan más. El sistema no puede seguir indiferente frente a lo que aquí ocurre muchas veces, y es que, usted lo decía, senador, unos que ganan relativamente poco pagan, y unos que ganan mucho pagan incluso menos porcentualmente que los que perciben ingresos inferiores. Y ese es un gran concepto, un elemento transversal de esta reforma, que es la progresividad. Es aquellos que ganan más, no solamente pagan más, sino que proporcionalmente pagan más también. Su tarifa se vuelve más alta. La tarifa es más alta y les toca hacer un esfuerzo superior. Senador, entonces, los que más tienen en ingresos
Y los que más tienen en patrimonio también van a pagar más porque hay un impuesto de riqueza incorporado aquí. Hay de nuevo un impuesto de patrimonio solo para personas naturales que está enfocado en aquellas personas con patrimonio más grandes, para que aquellas personas más ricas también contribuyan. Es, además de una especie de mecanismo de recaudo, es también un gran mensaje a la ciudadanía decirle, es esta la propuesta de la progresividad. Es que yo llamo que esta ley de financiamiento es en beneficio de los más pobres. El ajuste que tenemos que hacer en el trámite es bajar un poco más las tarifas, pero además tenemos que complementarlo con mayores ingresos para la clase media. Ese es un elemento transversal o básico de la campaña de Iván Duque y del Centro Democrático. Y en eso nosotros estamos empeñados y queremos cumplir la palabra a los colombianos. Nosotros dijimos en campaña, menos impuestos y mejores ingresos a los colombianos. Y ese tiene que ser el gran compromiso y ese tiene que ser el trámite, tiene que incorporar todos estos elementos. Yo creo que han sido injustas las críticas contra el presidente Duque en estos días por esta reforma. Algunos medios incluso han sacado las críticas que él hizo hace 2 años a la reforma anterior. La reforma anterior del presidente Santos fue antagónica a esta. Fue una reforma que lo que hizo fue ahuyentar la inversión, ahuyentar el empleo formal. En agosto de 2016, lo que había en Colombia era una tasa de desempleo que estaba por debajo del 9%, hoy está por encima. Colombia dejó de generar empleo formal, dejó de motivar la inversión. En Colombia se perdieron muchos puntos en el ranking de hacer negocios del Banco Mundial. Acaba de salir, tristemente. En el solo último año perdimos 6 puntos. 6 puntos. En el solo último año. 6 puestos. 6 puestos en el ranking. Entonces, aquí se tiene que hacer un gran esfuerzo para que las empresas vuelvan a invertir. Y aquí entonces la propuesta es bajar la tasa efectiva de tributación, que es la sumatoria de todos los impuestos que paga una empresa sobre sus utilidades, que hoy está en el casi 70%, llevarlo a casi el 55%. Decía el presidente en una sesión ayer con directores y editores de los medios de comunicación, no se puede generar empleo si se maltrata a la empresa que genera empleo en Colombia. Sin lugar a dudas. Con esa tasa efectiva de tributación, las empresas no solamente es que no tienen incentivos para invertir en Colombia, sino que además quedan sin caja para invertir en Colombia, porque de cada 100 pesos que se ganan entre industria y comercio, impuesto a la nómina, impuesto de renta y otros impuestos, se le va el 70% de las utilidades. Aquí el esfuerzo es bajar eso a alrededor del 55%. Es un camino. Todavía quisiera uno lograr más, pero ahí vamos, ahí vamos. Senador, le pregunto de frente. He oído gente opuesta a la reforma que dicen Duque le baja a los ricos y le sube a los pobres los impuestos. ¿Eso es verdad? Eso es falso. ¿Con qué argumento dicen eso? Dicen que incluir algunos productos de la canasta familiar en la base gravable del IVA es gravarle impuestos a los más pobres. Eso sería real si no estuviera complementado con la devolución, que inclusive está planteada como anticipo de lo que se gasta en esas familias en impuestos. Colombia ha avanzado muchísimo en tener muy identificados a los hogares pobres. 4.3 millones de hogares pobres están identificados en los deciles de más bajos ingresos. A esas familias que más o menos se gastarían alrededor de 50.000 pesos mensuales en IVA, no solamente no se le va a devolver, se le va a anticipar el IVA. Es decir, le van a pagar la plata que les va a costar el IVA por anticipado. Digamos, a las familias les llega una plata cada mes de lo que gastaría en IVA. Sin lugar a dudas, tal vez los primeros 3 meses, mientras se ajusta, se van a acumular, pero la idea es que sean mensualmente un pago de alrededor de 50.000 pesos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo les llega? Esas familias ya hoy están muy bancarizadas. Colombia ha avanzado muchísimo en eso, pero además muy identificadas a través del SISBEN y a través de otros mecanismos de subsidio y a través de otros programas sociales del Estado colombiano. Yo creo que ahí, aunque hay escepticismo, se puede lograr. Lo hace Uruguay, lo hace Ecuador, lo hace Argentina, lo hace Canadá. Colombia lo va a lograr también. Aquí, en Al Punto, hemos oído
expertos, analistas, dirigentes de todas las corrientes políticas. Estuvo Mario Valencia de Justicia Tributaria, estuvo un analista como Silverio Gómez, hemos consultado la opinión de congresistas de distintos partidos políticos y a todos yo les hago esta pregunta. Si se hace esta reforma, ¿el sistema será más justo? Pero sin lugar a dudas, Juan, mira, una familia de alto ingreso se está ahorrando hoy por la exención de IVA alrededor de 300.000 pesos, un poco menos de 300.000 pesos mensuales por esas exenciones. Y una familia de ingresos bajos se está ahorrando 50.000 pesos. Entonces es muy sencillo, pongámosle el IVA y que a los ingresos bajos le podamos devolver el IVA a través de estos sistemas. Me queda una preocupación, la clase media. Y a esa clase media que tiene el bolsillo muy golpeado, tenemos que buscarle otros complementos de ingresos. ¿Cómo qué, por ejemplo, senador? ¿Qué podría hacer? Estamos evaluando. Lo ideal sería poder subir de manera especial, extraordinaria, el salario mínimo de los colombianos. Esa es una propuesta que nosotros llevamos al Congreso. ¿A usted le gusta esto hay que mirarlo holísticamente. ¿Le gusta en combo, digamos? Claro, es que esto es una visión integral. Por un lado le estamos dando un alivio a las empresas para que inviertan en Colombia, pero le estamos diciendo, hagan un esfuerzo solidario de esa economía cristiana que nosotros promovimos en campaña con sus empleados y compartan parte de ese beneficio con sus empleados, que hace parte del grueso, la masa de la clase media en Colombia, personas que se ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. ¿Y qué dirá el ministro Carrasquilla y qué dirá la Comisión de Concertación Laboral sobre ese incremento? Porque es que este no es un tema de la comisión, porque la comisión tiene que dar la discusión del incremento anual. Nosotros estamos diciendo es el incremento extraordinario, el acompañamiento social que le tenemos que dar a la clase media. Entonces yo diría, no exención para que los colombianos de altos ingresos contribuyan en el IVA, pero devolución a los más bajos y complemento a la reducción de la tasa efectiva de tributación con mejores ingresos a la clase media. Ese tiene que ser el engranaje. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacerlo encajar. Esta discusión apenas comienza. Todo es discutible. Los colombianos tienen todo el derecho a criticarla. Nosotros no solamente a defender lo que nos parece bien, y le quiero dar un mensaje muy especial a los colombianos. Aquí más que defender una propuesta a otra, más que casarnos con ideas, nos casamos es con los principios. El principio de equidad, de progresividad, de formalización y de justicia en el sistema tributario. Pues se ha iniciado una discusión que tiene enormes implicaciones para el bolsillo de todos los colombianos, para la suerte de las finanzas públicas y para la suerte de la competitividad y la productividad del país. No conozco una sola reforma, una sola, que haya salido del Congreso tal como entró al Congreso. En el Congreso se va a modificar, sin duda. En el Congreso se escucharán propuestas como la del senador Araujo para sincronizar el incremento del salario mínimo con esta reforma. En el Congreso se ajustarán algunas disposiciones, pero entramos en la verdadera recta de la tributación en Colombia, porque esto tiene que quedar aprobado antes de que se acabe el año. Esto tiene que quedar aprobado, Juan, antes del 31 de diciembre de este año para poder cubrir ese déficit hoy que tenemos de 14 billones. Pero y vale la pena también mencionar eso. ¿En qué se están gastando esos 14 billones? Que no quedaron incorporados en la propuesta del gobierno saliente y que incorporamos en el Congreso en el trámite del presupuesto con el nuevo gobierno. Primero, Familia en Acción. Segundo, subsidios de energía y gas para los estratos más bajos y la clase media. Tercero, 500.000 millones de pesos de red terciaria, había cero. Cuarto, red terciaria, las vías locales. Las vías pequeñas, las vías veredales. Cuarto, todo el tema de reaseguramiento del sector de la salud. Alrededor de 3.6 billones de pesos están enfocados en eso. Quinto, la universidad pública. Después del debate que hemos visto a partir de las marchas estudiantiles. Pues arranca el debate y pónganle ojo, Fernando Nicolás Araujo, ponente de la ley de financiamiento. Muchas gracias, senador, por haber estado aquí. A ti, Juan, muchas gracias por recibirnos, por permitirnos transmitir estas ideas y comenzar este diálogo que merece toda la discusión. Aquí estaremos abiertos a este diálogo, escucharemos todas las voces y lo que esperamos es que resulte algo mejor frente a lo que tenemos hoy, que ciertamente no está bien. Gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.